Muy buenos días, yo soy Valentina Moreno, vengo hoy con la presentación Nuevas estrategias para contar historias hiperlocales para un entorno global. El caso del documental interactivo en Iberoamérica. Trabajo como profesora en la Universidad Internacional de La Rioja y vamos a comenzar. En primer lugar, quería comentar qué era el documental interactivo. El documental interactivo son aplicaciones interactivas en línea o fuera de línea que son realizadas con una voluntad de representar y documentar la realidad con unos mecanismos propios que podríamos llamar, por ejemplo, modalidades de navegación e interacción en función del grado de participación que contemplen. ¿Qué quiere decir? Que tenemos diferentes posibilidades para navegar, ya sea una navegación ramificada, ya sea contenidos yuxtapuestos, y tenemos diferentes posibilidades de interacción, ya sea la posibilidad de participar dentro de la historia hasta cierto punto en la preproducción, ya sea un poco participar en la postproducción también del proyecto, o bueno, como es una historia no lineal, estructurando la narrativa dentro o visitando los diferentes elementos de la narrativa según como nosotros nos interese, nos parezca adecuado. Y bueno, también incluso a nivel de interacción colaborando con la historia, ¿no? Entonces, esto sería un poco qué es el documental interactivo. Queríamos hablar también del documental transmedia, porque porque muchas veces, si bien no es exactamente lo mismo, muchas veces son conceptos muy similares o yuxtapuestos. El documental interactivo se caracteriza por requerir la participación física del usuario, mientras que el documental transmedia se caracteriza por tener múltiples plataformas y herramientas con un universo narrativo común que en torno a las cuales se discurre la historia, pero no necesariamente todos los documentales transmedia son interactivos y no necesariamente todos los documentales interactivos son per se transmedia y utilizan varias plataformas. Entonces, el documental transmedia se particulariza por presentar múltiples plataformas de lenguaje y una diversidad de mensajes independientes entre sí que están relacionados unos con otros. ¿Por qué? Porque tienen un mismo universo narrativo. En esta perspectiva también están presentes estructuras narrativas que proporcionan su circulación por las redes sociales. En general, el documental transmedia discurre a través de diferentes plataformas y utiliza, si bien tiene un hilo narrativo común, puede incluso utilizar diferentes personajes que están correlacionados bajo una misma historia. Entonces, en este caso, quisimos trabajar con una metodología, un modelo de análisis basado en Moreno y Giffreu inicial, que hemos adaptado para ver cuáles son un poco las posibilidades que brinda el documental interactivo como un elemento integrador, porque nos parece que, por ejemplo, para los casos que vamos a analizar de historias hiperlocales en Iberoamérica, el hecho de el documental se convierte en una plataforma de encuentro social, de debate social, de discusión social y también un poco de reconciliación social. Entonces, tiene una serie de características que nos parecen muy eficientes y muy interesantes porque permite que participe una historia, un público externo, permite que participen los propios protagonistas, que si bien no son los protagonistas de específicamente, o sea, el objeto de estudio de ese documental como tal, como se suelen trabajar temas socioculturales o antropológicos, quizás son parte de esa comunidad. Entonces, desde esta perspectiva queríamos utilizar, este modelo de análisis que plantea, unas herramientas para participar en la historia a través de cuáles son las modalidades de navegación, de interacción y la participación en redes sociales y foros, cómo se plantea la historia en una reflexión sobre esos conflictos o sobre esos encuentros que sea conciliadora, que trabaje con un enfoque integrador, que trabaje con objetividad, que aborde una diversidad de opiniones y que tenga quizás una apertura a contenidos generados por el usuario también. ¿Qué acciones detona el documental para crear espacios de reconciliación, quizás en actividades físicas o mecanismos de diálogo, o quizás también a través de la respuesta ciudadana? ¿Y cuáles acciones pueden ser consideradas resultados objetivos? Quizás un empoderamiento ciudadano, la recepción del público o los diferentes premios que pueden conseguir. ¿Por qué decidimos hacer este análisis? Porque creemos que las historias hiperlocales tienen
un potencial muy interesante para analizar, incluso para convertir el documental en un elemento de análisis antropológico y en las que se puede un poco debatir o construir o co-crear una especie de imaginario común que incluso pueda unir o pueda crear puentes dentro de puntos de vista demasiado diferentes. Entonces, para comenzar queríamos comenzar con Tirabirak, un proyecto vasco, se llama Tirabirak, Tiras que aflojan, un proyecto de vasco, la verdad, muy bonito, muy interesante. Es un proyecto transmedia que cuenta con una exposición itinerante de viñetas publicadas en los principales medios euskaldunes sobre el conflicto vasco entre el año 1977 y el 2016, así como un documental interactivo que permite explorar en las viñetas entrevistas con artistas, expertos y diversos periodistas. La web también, ofrece la posibilidad de navegar a través de una línea de tiempo con los principales acontecimientos ocurridos en Euskadi que nos permitan poner en contexto las viñetas. Pues estos acontecimientos ocurridos entre el año 1977 y 2016, recordemos, 5 años después del fin de las actividades de ETA, y se seleccionaron 150 sucesos y acontecimientos relevantes para guiar la investigación y la revisión bibliográfica. También, se utiliza una línea de tiempo para visitar la base de datos hemerográfica, que tiene más de 1500 viñetas, publicadas, como decíamos, en diferentes medios de la región, así como una serie de entrevistas a viñetistas, expertos y periodistas vascos sobre este conflicto. Me parece que el principal aporte, en particular en este caso, además se juega mucho con la viñeta, que la viñeta dice, aunque no dice nada, entonces como que no se moja, porque en ese momento era muy peligroso decir cosas muy duras, porque podía ser una víctima del conflicto, de alguna manera los periodistas o los viñetistas podían convertirse en víctimas, pero es una manera de expresar opinión en casi el único espacio en el que medianamente se podía expresar opinión desde una posición muy, muy comedida y muy cuidada, ¿no? Entonces creo que es una manera muy interesante de presentar esta historia, que es el conflicto vasco, que nos ha llegado quizás con referentes como Patria o referentes un poco más modernos, pero que tiene como que en el fondo sigue estando muy soterrada dentro de la propia sociedad, ¿no? Dentro de la propia sociedad vasca. Aquí hay algunas reglas de juego en la sociedad, todo el mundo finge que no sabe nada, aquí hay frases incluso en euskera, esta es la exposición itinerante que estuvimos viendo, han hecho talleres con diferentes estudiantes y con diferentes participantes, y tienen, por ejemplo, algunas viñetas que sí expresan opinión, no quedan presos, pero seguimos haciendo manifas porque no sabemos hacer otra cosa. O sea, un poco una crítica a esta posición que sigue existiendo y estas manifestaciones que se siguen dando en el entorno, ¿no? Por otra parte, aquí quería convertiros el tráiler, pero creo que no lo vamos a poder ver ahora por el tiempo. Entonces, en Tirabirak tenemos que en cuanto al equilibrio formativo, el proyecto pretende recoger los diferentes puntos de vista sobre el conflicto para así, a través de la diversidad, crear un relato compartido. Cuenta con una exhaustiva investigación, como habíamos dicho. En cuanto a los mecanismos para el diálogo, permite analizar un fondo hemerográfico de viñetas. Está creado tanto en español como en euskera para facilitar el acceso, también el acceso de público externo. El interactivo incluye una sección que invita a participar y a crear contenido generado por el usuario, lo cual permite la participación. Y en cuanto al impacto, si bien el proyecto ha tenido impacto en redes sociales, la participación es baja, recientes seguidores en Facebook y quizás la producción de exposiciones itinerantes a lo largo de todo País Vasco, Navarra y también Cataluña. Se ha estructurado, por ejemplo, un curso de verano en torno al proyecto para educar un poco en torno a todo lo que se ha trabajado sobre este tema, ¿no? Y es un proyecto, yo creo que en general muy, muy, muy interesante. Por otra parte tenemos Cuatro Ríos, un proyecto colombiano bastante potente también. Es un proyecto transmedia que cuenta historias del conflicto armado en Colombia, utilizando varias plataformas, un cortometraje, un cómic interactivo, un cómic impreso y la aplicación de realidad aumentada. El proyecto pretende mostrar los procesos de reconciliación, la articulación social y la búsqueda de paz en el país, un poco en base a la reflexión sobre la historia, ¿no? Es muy interesante, tiene una plataforma, utiliza
por ejemplo, tiene una serie de cómics interactivos, ahora lo vamos a ver. Tiene una plataforma para dejar información en el que puedes dar, por ejemplo, texto, dibujos o audios. Y ahora vamos a ver un poquito más los recursos. Es interesante porque los dejas y esta serie de puntitos son comentarios de alguna persona. Entonces aquí podemos ver un poco los comentarios para crear como un espacio de debate, pero un espacio de debate relativamente neutral, ¿no? Aquí queríamos enseñaros también, bueno, cuenta con un cortometraje animado, un cómic interactivo, un cómic tradicional, una aplicación de realidad aumentada, un libro y una plataforma web. ¿Vale? En cuanto a las modalidades de navegación, bueno, ya hemos dicho redes sociales, el blog, las modalidades de navegación, en cuanto a los mecanismos de interacción. En cuanto al equilibrio, es verdad que narra las historias alrededor del conflicto armado desde un enfoque artístico y si bien narra la historia desde la visión de los vencidos, brinda la posibilidad de participar a todas las visiones, ¿no? Se propone como un espacio de debate que permite dibujar o participar y los cómics y los relatos se nutren de diversas fuentes. En cuanto al mecanismo, pues una plataforma para colaborar con contenidos creados por el usuario, una campaña de sensibilización a la opinión pública en base a cómics y la estrategia de realidad aumentada. Y en cuanto al impacto, pues digamos que medio, tenía unos 4.000 seguidores. Vale. Bueno, en cuanto a esto, como sabéis, el conflicto armado de Colombia ha durado durante los últimos 40 años. Se calcula que en el país ha habido por lo menos 3.500 masacres o ataques a poblaciones civiles. Y asimismo, Colombia es el segundo país con más desplazados por causas violentas en el mundo, ¿no? Que probablemente ya Siria sea otra historia, pero vamos, es muy complicado. Estas son algunas de las imágenes. Este es un tráiler que quería enseñaros. Estas son imágenes del libro que tiene, por ejemplo, cosas de realidad aumentada y tiene posibilidades incluso de muy artístico con imágenes y con relieves. Y por último quería enseñaros el modo P, en modo persona o en modo país, tiene varias acepciones, que es un proyecto mucho más modesto, es más una infografía interactiva. Nace en enero del 2016 como una plataforma que permite crear contenidos de alta calidad sobre temas que importan a los colombianos. Uno de los primeros proyectos que se desarrolla y en el que nos vamos a enfocar es en torno al Acuerdo de Paz, en el que se crea una narrativa transmedia compuesta por una plataforma participativa, documentales, videos y entrevistas en varios lugares de Colombia y Ecuador. La plataforma permite a los colombianos incluir sus voces sobre el proceso de paz, dándoles un minuto para responder diferentes preguntas sobre ese suceso, ¿no? Y un poco dándole voz a las personas que tienen algo que decir sobre esa negociación que se hizo con las FARC y que de alguna manera generó como tanta división entre la población. Entonces es muy interesante porque a través de los diferentes colores habla de los diferentes tonos de las respuestas. O sea, el 1 sería, el 1 sería injusticia, el 2 indignación, el 3 miedo, el 4 conmoción, el 10 son las cantidades de comentarios, el tipo de contenido, si ya se ha escuchado o no, y quizás hasta las zonas geográficas según los colores. Es muy sencillito, pero bastante interesante. Es básicamente una plataforma interactiva que tiene esta serie de barras y puedes ir escuchando las historias. En cuanto al proyecto P, las modalidades de navegación a través de la infografía interactiva y interacción, puedes dejar audios en las plataformas. En cuanto al equilibrio informativo, la propuesta reúne testimonios de diferentes personas sobre diversos temas en diferentes países, permite comparar con una visión retrospectiva las diferentes posiciones ideológicas que generó el plebiscito en torno al Acuerdo de Paz y contextualizar el ambiente político de ese momento. Como testimonio de ese momento me parece muy potente. En cuanto a los mecanismos para el diálogo, sobre todo por lo sencillo que es, ¿no? Mecanismos para el diálogo, pues permite compartir puntos de vista, creando hilos de discusión y comentarios sobre diferentes tópicos partiendo de temas claves. Entonces, creo que es muy interesante porque en una sociedad polarizada que además tiene cosas, es un tema como tan local que a lo mejor no podemos comprender, es quizás como que nos planteáramos de repente hacer una amnistía a ETA y que los miembros de ETA puedan participar políticamente, los miembros que ahora mismo están en la cárcel, pues es como muy complicado de analizar, ¿no? Entonces permite reflexionar sobre la libertad, sobre la paz, sobre el perdón, una sociedad muy polarizada, y ha tenido un impacto moderado, pero recoge, por ejemplo, las opiniones de 705 colombianos. En general creo que es un proyecto muy potente y que nos ofrece una gran cantidad de posibilidades de desarrollo
para desarrollar proyectos de manera muy, muy sencilla, ¿no?